Hoy celebramos la sesión número 20 del Seminario Turismo y Desarrollo Regional, un espacio que pensamos y creamos para ofrecer otros contenidos de aprendizaje a nuestros estudiantes. Un espacio donde recibimos invitados desde Alemania, Croacia, Estados Unidos, España, Francia, Portugal y por supuesto México. Pero es la primera vez que celebramos como tal el Día Internacional del Turismo y recibimos un invitado canadiense. El Día Internacional del Turismo se programó en septiembre de 1979, nuestra fecha de nacimiento, por la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, OMT, organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas, ONU. La celebración tiene por objeto concientizar sobre la importancia que el turismo representa para cualquier país, desde el ámbito cultural, político y económico. Según cifras de la OMT, durante 2017 se registraron 1.322 millones de turistas internacionales alrededor del mundo, 80 millones más de los registrados en 2016. En México, esto se reflejó en el ascenso de 2 posiciones en el ranking mundial de la OMT, pues el país recibió 39.3 millones de turistas. Y por los que no se duermen en clase de geografía, ya se recordarán que se trata solamente de los turistas internacionales y que en México existe al mínimo el triple de turistas nacionales que internacionales. Los flujos turísticos crecen exponencialmente. Algunos destinos urbanos se saturan. Sus habitantes se amotinan en contra de los turistas, pero también de algunas plataformas virtuales. Pero es irrefutable, estas aplicaciones alcanzables con un solo dedo son parte de nuestro cotidiano y de nuestras movilidades, sean cotidianas o fuera del cotidiano, es decir, turísticas. Hoy el periódico, leo La Jornada Maya, eso todos lo sabían, titulaba uno de sus artículos Turistas extranjeros, principales usuarios de Uber en Mérida. Últimamente circulaba en las redes sociales un video que mostraba cómo Uber, Booking, Airbnb, y cito, amenazaban, atemorizaban, condenaban y mataban respectivamente los taxistas, las agencias de viajes, los hoteles. Y unas preguntas aparecían. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Entonces, el tema del Día Mundial del Turismo, el turismo y la transformación digital, confirma que la tecnología y la comunicación son un reto a afrontar no solamente para preparar los futuros profesionales, es decir, ustedes del sector turístico, pero también reinventarnos cotidianamente. Seguro, nuestro invitado nos compartirá reflexiones a base de su experiencia, comunicando a lo largo de su vida. Sin más preámbulo, cedo la palabra a mi colega Elda, quien presentará su trayectoria. Pues gracias al maestro Samuel por esta presentación del Día Mundial del Turismo. Yo voy a contarles brevemente un poco de la larga trayectoria de Eduardo Del Buey, que esta mañana nos acompaña. Saben que la charla de hoy se llama Una vida comunicando. Y pues quiero contarles que él es graduado de las universidades de Concordia y McGill, ambas en Montreal, y ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia de la Asociación Profesional de Funcionarios del Servicio Exterior Canadiense, así también como con la medalla del 125 aniversario de la Confederación. Estos premios son otorgados por su relevante contribución al servicio diplomático canadiense. En su larga trayectoria destacan su labor como portavoz del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y la Secretaría de la Mancomunidad, la Commonwealth. Posteriormente fue director de Comunicaciones y Relaciones con los Medios de ambas organizaciones y después portavoz adjunto del secretario general de las Naciones Unidas. Su labor en la esfera diplomática, como parte de la Embajada de Canadá, lo llevó por el mundo a residir en varias ciudades. En algunas, me contaba, desde muy joven, desde los 23 años. Lugares como Teherán, Caracas, Lima, Guatemala, Madrid y la Ciudad de México. Sus cargos también han sido diversos.
desde funcionario político y cabildero, consejero de comunicaciones y de diplomacia pública y jefe de consejería comercial. Actualmente, pues él reside en Mérida con su esposa y es profesor de Historia en la Universidad del Valle de México y de Comunicación Estratégica en la Universidad Marista. También es articulista de la Jornada Maya y consultor de comunicación para el sector privado. Es autor de varios libros. Los más recientes en español son Comunicología Audaz y Crisis y Comunicación, publicados por la editorial Tirant Lo Blanche. Esta mañana le agradecemos que venga a compartir su experiencia con nosotros, con nuestros estudiantes y con todos los que conformamos la carrera de turismo. Y de este modo sumarnos a los festejos del Día Mundial del Turismo. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra y le damos la más cordial bienvenida a esta emblemática Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchísimas gracias. Después de esa introducción me da miedo escucharme hablar. Lo que quiero hacer hoy es darles una idea de lo que es la diplomacia, la transformación de la diplomacia a través de los años, lo que es la comunicación y finalmente por qué es relevante que yo esté hablando de esos temas para alumnos de turismo y de comunicación social. Voy a hablar durante media hora porque me he dado cuenta que media hora es lo que más aguanta el ser humano de escuchar a una persona predicar. Y entonces lo voy a abrir a un diálogo donde ustedes van a hacer preguntas y comentarios. No tengan miedo, no es un examen final, nadie les va a estar calificando, pero aprovéchense de hacerme preguntas sobre temas que les interese y con mucho gusto y para la mayor posibilidad de mi capacidad les contestaré. Como dijo la maestra Elda, he escrito 2 libros en español, uno que se llama Comunicología Audaz, el otro que se llama Crisis y Comunicación. La librería Gandhi ha puesto un stand aquí afuera que tienen los libros a la venta y si compran y quieren yo estaré dispuesto a firmarles los libros y quién sabe, en 10 años a lo mejor mi firma vale $1 millón y les convierto en estudiantes muy ricos. O sea que aprovéchense de esta gran oportunidad que les está dando la vida. Bueno, primero voy a empezar con una pregunta y a ver quién me la puede contestar. ¿Qué es un diplomático? ¿Qué es la diplomacia? A ver, no sean tímidos, no existen respuestas malas. ¿Nadie sabe lo que es la diplomacia? A ver, 3, 2, 1. Bueno, voy a contestar yo la pregunta. La diplomacia es el manejo de las relaciones entre gobiernos. Así lo era cuando yo entré a la Cancillería canadiense en 1974 a la edad de 21 años, un momento en el cual la mayor parte de sus padres estaban naciendo. Vamos a ver cómo ha cambiado la diplomacia en 40 años a través de muchos factores. 1. Cuando yo entré al cuerpo diplomático canadiense, el manejo de relaciones entre los países se llevaba a nivel de embajadas y cancillerías. La comunicación era entre embajadas y cancillerías bajo fórmulas decimonónicas, la nota diplomática, la démarche. O sea que eran muy estructurados, muy formalizados y muy limitada la conexión. En esa época, por ejemplo, cuando yo llegué a Teherán, yo no iba a la legislatura a conocer a legisladores. Yo no iba a los ministerios. Yo hacía todo a través de la Cancillería. Era un circuito muy cerrado, muy formalizado y muy exclusivo. Ahí pasé yo mis primeros 2 años en Teherán encantado. Y después de eso me volví a la Cancillería canadiense a trabajar en la sección de relaciones con la India y de relaciones consulares. Relaciones consulares es la asistencia canadiense en el extranjero. En el año 80 me mandaron a Caracas. Primero vamos a hablar de la comunicación transcultural. Cuando yo llegué a Teherán,
había tenido yo la gran suerte que cuando estaba haciendo mi maestría, tenía 2 muy buenos amigos iraníes. Y ellos me hablaban mucho de lo que era su país y su cultura. Cuando yo llegué a Teherán a los 23 años, yo tenía la gran suerte de tener toda esa información a mi disposición. En esa época no existía esto. En esa época, si querías información, ibas a la biblioteca y si tenían un libro sobre Irán, tenías suerte. Yo lo que aprendí era que si voy a llegar a un país, tengo que conocer la cultura del país. ¿Por qué? Porque en mi libro Comunicología Audaz les digo siempre, cuando van a comunicar con alguien, tienes que conocer a tu público. Si yo iba a comunicarme con los iraníes, yo tenía que tener una idea de cuál era su cultura, cuál era su historia, cuál era su mentalidad, cuáles eran sus hábitos y cómo entendían ellos el mundo, la política, la economía y el desarrollo social y cómo entendían ellos el papel que Irán y Canadá estaban jugando en el mundo, cómo podían unirse para trabajar juntos al beneficio de ambas sociedades. Cuando llegué a Caracas en 1980, tuve la gran suerte que mi esposa en esa época, en paz descanse, era venezolana, de una familia política, y de nuevo llegué a Venezuela con un conocimiento de qué era Venezuela culturalmente, políticamente, sociológicamente, y ahí pues pude relacionarme muy bien con los venezolanos entendiendo de dónde venían. Esto es muy importante para ustedes como estudiantes de turismo, como les voy a hablar al final de la ponencia. En los años 80 se empieza a abrir el esquema diplomático a nivel mundial. Como les dije, hasta los años 70 la diplomacia era una carrera, un métier, como dicen los franceses, un trabajo muy cerrado y exclusivo. En los años 80 empiezan lo que se llama la diplomacia pública. En esos momentos la sociedad civil, las ONGs, empezaron a cabildear por sus intereses de derechos humanos, de derechos políticos, de igualdad de género, de democratización, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue una apertura enorme que nos dejó a los diplomáticos un poco confundidos porque lo que había sido nuestro monopolio exclusivo en el manejo de relaciones internacionales ahora se abría a otros actores, a profesores de universidad, a abogados, a representantes de las iglesias, a representantes de organizaciones como la Cámara de Comercio, la Cámara de Abogados, la Cámara de Médicos, los enseñantes. Y eso creó un nuevo punto de enfoque para nosotros. En los años 80 empezábamos a abrir las puertas, a escuchar a toda esta gente en Canadá, porque al fin y al cabo ellos eran quienes votan por el gobierno y Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios. Y si uno no está enchufado a la opinión pública, es muy difícil hacer política nacional sin tener el input del pueblo y de los representantes del pueblo. Antes de eso teníamos el input de los representantes elegidos por el pueblo, los parlamentarios. Ahora en los años 80 empezamos a escuchar los de no gubernamentales, porque también representaban a un punto de vista y a un público sólido. Y yo me acuerdo cuando fui de gira con el canciller canadiense a América Central durante las guerras de América Central, llevamos a un grupo de representantes de las ONGs y el canciller nuestro cuando llegaba a Nicaragua, a Guatemala, Honduras, Costa Rica y El Salvador, se reunía con representantes de las ONGs de esos países. O sea, la diplomacia se fue abriendo en esa época. En los años 90 se abrió aún más. Hasta los años 90 había muchos países tenían representación cultural, traían un grupo de baile, traían un grupo de teatro, traían a una película. Pero no se veía eso como parte de la diplomacia
formal del país. En los años 90, yo me acuerdo, yo estaba en Madrid en esa época, y quien es actualmente mi esposa era agregada cultural de México y fundadora del Instituto Cultural de México en España. Y en 1992, el año del 5º centenario del encuentro entre dos mundos, cuando México había jugado un papel muy importante en el 91 en hacer la primera reunión del mundo iberoamericano en Guadalajara, fue muy importante para México demostrar en España que México no era una ex colonia y un país lejano, sino que México tenía una trayectoria de 30 siglos. Y en ese momento en Madrid, en el 92, donde ibas, veías México hoy, porque ella y el gobierno mexicano montaron una cantidad de exposiciones, conferencias, conciertos, obras de teatro mexicanos para sensibilizar no solamente al gobierno español, que es lo que hacíamos como diplomáticos en los años 70, pero sensibilizar al pueblo español de cuál era la presencia de México. Y para quienes estudian la historia, sabrán que en los años 90, a principios de los años 90, se estaba negociando el TLC, lo que está intentando destruir Donald Trump ahora. En esas negociaciones, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari de México vio que había una gran necesidad de impresionar a los estadounidenses y canadienses de que México no iba a ser el socio pobre del TLC, pero que de México iba a ser un socio igualitario. ¿Y cómo lo hizo? Tomando en cuenta y promoviendo la cultura de México. México montó una exposición que se llamaba 30 siglos de esplendor, hablando de los 30 siglos de la cultura mexicana que nunca en 30 siglos ha dejado de ser de la vanguardia mundial artística. Y él lo montaron el gobierno mexicano con los artistas mexicanos. Y en Estados Unidos y Canadá, pues la gente que iban a la exposición se daban cuenta que México no era un país de tequila y 2X, de playas y sol, porque era un país de una cultura muy profunda, muy rica y muy sofisticada. Y eso fue el principio para México de una política cultural de Estado a nivel internacional, y ahí se fue enriqueciendo hasta el día de hoy, que México tiene instituciones culturales en varios países del mundo, que la propia UNAM tiene campus en China, tiene campus en Ottawa, en Hull, por ejemplo. O sea que la expansión de las redes culturales de México hacia el exterior son iguales que las expansiones de las redes canadienses culturales a países como México. En el 95 fui nombrado consejero de Comunicación y Cultura en la Embajada de Canadá en México. Varias cosas ocurrieron. En el 93 hubo unas elecciones en Canadá y el nuevo gobierno canadiense por primera vez formalizó las relaciones culturales como uno de los 3 ejes principales de la política internacional canadiense. Eso fue muy importante porque le dio un corpus legal y político a lo que antes había sido una cosa que se hacía pues de vez en cuando en los diplomáticos de sus tiempos perdidos en Canadá. México no, porque sé que en México los agregados culturales tenían muchos más años trabajando con gente de prestigio. Octavio Paz fue agregado cultural en París, en fin, fue embajador en París, o sea que México tenía una fama de nombrar a gente cultural a puestos diplomáticos y a puestos diplomáticos muy altos. Canadá no. Pero cuando llego yo a México, me encuentro que tenemos una cosa que se llama la Asociación Mexicana de Estudios Canadienses. Ese era un programa del gobierno canadiense donde invitábamos a profesores mexicanos a ir a Canadá a una beca de 2 meses o 3 meses, no solamente para aprender sobre Canadá y su propia disciplina, pero para incorporar eso en sus enseñanzas. O sea que de repente
en los programas de literatura francesa se incorporaba la literatura francesa canadiense. Literatura inglesa se incorporaba la literatura inglesa canadiense en la literatura mexicana. A nivel de ecología, el manejo del medio ambiente en Canadá se incorporaba a los cursos que se daban en las universidades mexicanas. Con eso logramos dos cosas. Las futuras generaciones de alumnos mexicanos iban a salir de la universidad con una concientización de cuál era la política canadiense en los temas que ellos manejaban. Y la segunda cosa que nos dio fue una red de contactos y de portavoces en México. ¿Por qué? Porque como diplomáticos, por ejemplo, un diplomático no puede interferir en la política nacional del país donde está. Le botan del país, le declaran persona non grata y se tiene que ir. Cuando yo llegué a México, el 1 de enero del 94, pasaron dos cosas. Entró en vigor el TLC y hubo la rebelión de los zapatistas en Chiapas. El pueblo canadiense se dio cuenta aquel día que México se convirtió en un socio muy relevante para Canadá, que habían ciertos retos que México estaba enfrentando. Y tenían preocupación de que México tenía que responder a los retos de derechos indígenas, derechos de la mujer, derechos humanos, de una manera positiva, porque el pueblo canadiense eso iba a exigir del gobierno canadiense. Cuando llegué yo a la embajada, hablé con el embajador y le dije, mira, aquí lo que tenemos que hacer es una serie de conferencias en el cual concienticemos a los mexicanos de cuáles son los valores canadienses y cómo Canadá puede trabajar con México para realizar ciertas metas de democratización del país. Pues no lo podemos hacer los diplomáticos. Entonces formamos un curso diplomado con la UNAM que se dio en la Embajada de Canadá, 8 semanas, 3 veces por semana, en la cual los profesores mexicanos, que eran mexicanos y podían hablar con toda libertad, hablaban sobre los valores canadienses y cómo Canadá quería compartir su conocimiento y su experiencia en instituciones democráticas para ayudar a México en esa transición que empezó y que culminó con la transferencia de partidos en el año 2000 y que entonces hay alternancia en el poder y que hoy en día tenemos un gobierno nuevo el 1 de diciembre que va a entrar al poder en México y que es un partido que nunca ha gobernado antes. O sea que eso ha sido la trayectoria mexicana desde el 97, que el PRI perdió su mayoría en el Congreso, hasta el día de hoy que tenemos una transferencia muy normal, democrática. En el 95, Canadá estaba trabajando muy cercanamente. Jean-Pierre Kingsley, el director ejecutivo de Elecciones Canadá, estaba trabajando con José Voldenberg del IFE de ese entonces para ayudar a México a diseñar modelos y sistemas de elecciones directas para asegurar que el Vox Populi se convirtiera en Vox Dei. Entonces, con esos profesores hicimos esta conferencia y vinieron senadores y diputados y diplomáticos y medios de comunicación y vinieron alumnos y el público en general y fue un gran éxito. Nunca se preocupó el gobierno mexicano que estábamos haciendo actividades no diplomáticas. Es más, representantes del gobierno mexicano asistieron a las conferencias y nos felicitaron. ¿Eso qué demuestra? Eso demuestra que cuando uno está comunicando, a veces no conviene que él o ella comunique. ¿Por qué? Porque a mí el gobierno canadiense me pagaba por decir, Canadá es un país padrísimo. Pero a los profesores universitarios, Canadá no les pagaba nada. Ellos hablaban de su conocimiento profesional y de eso sacaban ellos su visión de lo que podía ser un país democrático. Otro elemento que dimos, en esa época Canadá, y ahora hoy en día también, Canadá estaba promoviendo
estudiar en Canadá como opción para los alumnos mexicanos. A los padres mexicanos les invitábamos a seminarios en la embajada hablando de la seguridad canadiense, a la falta de xenofobia, a la falta de racismo contra los mexicanos y discriminación como hay en Estados Unidos, del bajo costo de lo que era un estudio de idiomas o un estudio profesional, como nuestro amigo profesor estudió en la UQAM, Université du Québec a Montréal, y de un ambiente multicultural y multilingüista en Canadá. Ese era el mensaje para los padres, donde los hijos iban a estar seguros, donde iban a pagar el 20% de lo que pagaban en una universidad estadounidense. Pero yo pensé que hace falta hacer una cosa más. ¿Qué es la comunicación? Es hablar a tu público meta en su propio idioma. O sea que yo me fui a Canadian Music Week en Toronto y hablé con las orquestas, las bandas de rock y rap y hip hop canadienses que estaban compitiendo. Y les dije, si ustedes vienen a México y consiguen los fondos para pagar su billete de avión, yo les consigo hospedaje y lugares donde tocar. Les encantó la idea, hicimos una serie de conciertos que se llamaba Canada Rocks, en el Hard Rock Café, en la Plaza Loreto, en la FIL de Guadalajara, y de repente trajimos a esos grupos para relacionarse con la juventud mexicana. O sea, ¿qué es lo que pasó? Los padres llegaban a la casa y decían, oye, hijo, hemos visto que en Canadá es un país que vale la pena estudiar, es barato, es bueno. Y los hijos decían, mira papá, he venido de un concierto de rock y oye, me encanta el ambiente canadiense, me encanta la música canadiense. O sea que un elemento muy importante de su comunicación es conoce a tu público y háblale a tu público en su propio idioma. El idioma de los padres era la preocupación paternal y maternal por el bienestar de sus hijos y la preocupación de los alumnos era de pasarla bien. De ir a un lugar donde sin papá y mamá podían estar seguros y tranquilos, pero también podían hacer una vida muy llena de cosas ricas fuera de lo académico y también dentro de lo académico. Eso es la diplomacia pública. Ahora, ¿por qué les he hablado de diplomacia? ¿Por qué les he hablado de todo esto? Porque ustedes van a ser diplomáticos mexicanos en el nuevo esquema de la diplomacia. La diplomacia ya no es únicamente el manejo de relaciones entre gobiernos, es el manejo de relaciones entre pueblos. Y ustedes cuando estén trabajando en un hotel, en una agencia de viajes, en una aerolínea, van a estar frente a un público extranjero. ¿Qué es lo que pasa? Ese público extranjero viene con nociones de lo que es México. A veces son positivas, a veces son negativas, por la publicidad negativa que en ciertos lugares se da a México de violencia, etc. Ustedes van a ser la cara de México con la cual esa gente van a interactuar. Se tomarán un selfie con ustedes. Ellos en su página Facebook podrán, oye, llegamos al hotel tal y nos recibió esta muchacha tan simpática y tan agradable que nos ayudó muchísimo. Y eso va a llegar a 300 o 400 amigos que lo van a repetir a sus amigos y pronto se van a ir creando dentro de ciertos ámbitos una imagen muy positiva de México y una imagen que contradice las imágenes de prejuicio que se tienen en muchos lugares, incluyendo en la Casa Blanca, lamentablemente hoy en día. O sea que ustedes van a ser los diplomáticos del futuro. ¿Qué es lo que eso implica? Eso implica conocer a sus públicos. Como les dije al principio de mi charla, cuando yo llegué a la diplomacia, si tenía un libro o dos libros en una biblioteca sobre la sociedad donde iba a ir a vivir, era mucho. Hoy en día, en 3 segundos, ustedes ponen aquí elementos culturales de los alemanes y en 3 segundos tienen un sinfín de links que les va a explicar cómo es la mentalidad alemana.
Porque si usted está trabajando en un hotel y va a recibir a un grupo de alemanes al hotel, van aquí, leen 3 minutos de lo que es la mentalidad de la alemana y van a saber que el alemán es muy formal, que el alemán es muy puntual, que el alemán no le gusta hablar de una manera muy cerca, que el alemán no es una persona que le gusta que le estén toqueteando. Los latinos les gusta mucho tocar. O sea que yo cuando conozco aquí una mujer, mismo que es la primera vez, el beso en el cachete se da, el hombre el abrazo, la mano el abrazo, la mano otra vez. O sea que son lenguajes físicos que los alemanes no tienen. Si van a recibir ustedes a un grupo de musulmanes, van a saber que la mujer nunca le va a dar la mano al hombre y el hombre nunca le va a dar la mano a la mujer. O sea que ustedes esperan a que ellos actúen primero. Si la mujer te ofrece la mano siendo tu hombre, entonces se la aceptas. Si no, una pequeña reverencia y esto demuestra un respeto hacia su cultura. En el momento que ustedes empiezan a respetar la cultura del otro, el otro empieza a respetar la suya. Y se va con un concepto muy positivo de quién es usted y qué es lo que usted está representando, que es la cultura mexicana, que es el México de hoy y el México de mañana. Es por eso que empecé a hablar de diplomacia, porque aunque no lo sepan ustedes y aunque no pasen las oposiciones de ingreso a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, ustedes son futuros diplomáticos. Creo que voy a dejar la plática allá para no aburrirles mucho y estoy aquí para contestar sus preguntas y por favor no tengan pena, no existe una pregunta mala, todas las preguntas son buenas y así podemos compartir un poco sus inquietudes con las mías y terminar que esto no sea un monólogo, porque sea un diálogo. Muchísimas gracias y sus preguntas las espero. Bueno, mira, eso se cambia a nivel de la comunicación. Cuando a mí mis amigos canadienses me dicen, oye, pero en México hay violencia, yo digo, mira, Mérida es la ciudad más segura de América Latina. No, es que hay mucha contaminación en la Ciudad de México, sí, pero Mérida es una ciudad muy limpia, no hay tráfico, no hay violencia. Uno puede vivir tranquilamente. Hoy en día ustedes pueden ir a Estados Unidos, se consiguen una visa y se va. Pues yo creo que un mecanismo muy importante para ustedes es el turista que viene aquí. El turista dice, bueno, voy a ir a México, pero ustedes son quienes van a crear un ambiente positivo para ese turista, para que ese turista vuelva a su casa y le diga a todos sus amigos y a toda su gente en Facebook, en Twitter, en Instagram, verbalmente, en sus reuniones y eso, oye, fui a México y lo pasé divino, la gente es fantástica, fui a Mérida, tienen unos museos excelentes, tienen unos lugares arqueológicos fantásticos, una cocina fenomenal, fui a la Riviera Maya o la Riviera del Pacífico y tienen unas playas preciosas. Hay un turismo muy inteligente, no es únicamente sol y tequila, pero es también mucha cultura. Fui a México, vi al Ballet Folclórico Nacional, fui al Museo Nacional de Antropología, aquí en Mérida fui al Gran Museo del Mundo Maya, fui al Museo del Palacio Cantón. Todo eso es lo que va abriendo los espacios y fluir la comunicación y crear una visión de México muy diferente que la visión que tienen los estereotipos. A la vez, sus embajadas afuera que tienen agregadurías turísticas, que tienen agregadurías culturales, están promoviendo esas imágenes de México en el extranjero. O sea que juntos ustedes pueden hacer un gran labor para abrir a México a los extranjeros y tumbar los estereotipos que están afectando. No tanto están afectando porque, como dijo Samuel,
tienen 39 millones de turistas al año de extranjeros y tienen la doble cantidad de turistas mexicanos. O sea que la gente está viajando y están yendo a México. Es a ustedes de traducir esa experiencia en algo personal muy bonito, muy valioso, para que esa gente se conviertan en los portavoces de México en el extranjero. ¿Por qué? Porque nadie les está pagando a ellos para hablar bien de México. Lo están haciendo porque su experiencia fue buena. ¿Y por qué fue buena su experiencia? Porque todos ustedes han sabido cómo tratarles con respeto y cómo introducirles al cariño y el afecto mexicano que tiene el mexicano para todo el mundo. Yo quería preguntar su opinión, quisiera saber su opinión, porque con eso de la globalización que está ocurriendo ahorita, pues de repente pues yo me he puesto a pensar en que pues, me entra la duda de que posiblemente en el futuro con todo lo que está pasando, de que cada vez nos relacionamos con más personas de otros lugares del mundo y así, si usted considera que en algún punto como que se van a perder eso que usted menciona de que la forma de pensar de Alemania o creo que las personas musulmanes es diferente a la nuestra, si piensa que con el tiempo esas diferencias debido a la globalización podrían ir desapareciendo. Esa es una excelente pregunta y la voy a contestar de dos puntos de vista. Número uno, las culturas son algo muy personal. El hecho de que usted entienda la cultura alemana no quiere decir que usted va a cambiar la cultura mexicana. Usted va a seguir siendo mexicano con un amplio conocimiento de otra cultura. Yo soy canadiense y soy español, tengo nacionalidad doble. Pues yo me considero canadiense porque ahí crecí, esa es mi cultura. Yo creo que uno no pierde nada con la globalización, pero gana un conocimiento del otro. ¿Y cuál es un fenómeno que estamos viendo hoy en día? Es el populismo nacionalista que se está viendo en Estados Unidos. Donald Trump, America First. Y yo creo que eso es un error, porque eso está convirtiendo a los americanos en ignorantes del mundo que les rodea. Si uno vio el discurso de Donald Trump en la ONU ayer, fue un discurso brutalmente negativo y la gente se rió de él. Los líderes se rieron de él porque es una visión decimonónica. O sea que yo no creo que los mexicanos tienen nada que perder entendiendo cómo piensan los japoneses, cómo piensan los musulmanes. ¿Por qué? Porque México también es un lugar de migración. México ha recibido muchísimos migrantes de la guerra española civil, hasta los judíos que se escapaban del nazismo, hasta los chilenos, uruguayos, argentinos que se escapaban de los gobiernos militares. O sea que México también es una olla cultural de mezclas. Muchos de ustedes son de origen maya, otros de ustedes son de origen mexicano-europeo, otros son de origen mestizos. O sea que ustedes mismos en México tienen diferentes culturas que están conviviendo y que están manejándose. Y yo creo que la cosa más importante es que uno enriquezca su cultura sin perderla, pero que también comprenda las culturas de los demás para poder formar nexos y conexiones. Y no únicamente sacarles el dinero como turistas, sino sacarles también el interés en su propia cultura. México, como les dije, tiene una cultura de 30 siglos de esplendor. ¿Qué más bonito para un mexicano que enseñarle a un suizo, enseñarle a un italiano, a un canadiense, a un chino, la riqueza que tiene Yucatán arqueológicamente, históricamente, físicamente, con los cenotes que hay? Y aquí mismo tienen un gran ejemplo de lo que es el multiculturalismo. El doctor Aluja, que es director del Centro Confucio, aquí están ustedes construyendo puentes con el pueblo chino. Claro, eso va a traer inversión, pero también va a traer amistades. Va a traer un conocimiento de la cultura china en Yucatán y va a traer un conocimiento de la cultura yucateca y mexicana
en China, porque esos chinos van a volver a su país y van a decir, oye, México sí que es un país súper interesante. Tengo amigos allá, estamos en contacto y estamos haciendo puentes entre los pueblos. O sea que yo de ustedes no tendría yo miedo de la globalización. Yo creo que ustedes van a funcionar muy bien en la globalización si tienen una actitud positiva y abierta y una confianza en su propia cultura y un conocimiento profundo de su cultura que puedan compartir con los demás y que puedan compartir consigo mismo. Yo creo que lo que puede salvar a las lenguas del mundo es el Internet. Hay ejemplos de idiomas que estaban desapareciendo, que cuando salió el Internet, que es accesible a todo el mundo, no es una herramienta elitista. Es una herramienta que si usted tiene un teléfono, un smartphone, un teléfono inteligente, puede abrir una página de YouTube gratis, puede abrir un sitio web gratis, puede abrir una página de Facebook gratis e ir implementando su idioma como parte viva de la red. O sea que antes dependías tú que viniera una persona que pudiese traducir tu idioma a libros o a revistas. Hoy en día cada quien lo puede hacer con su teléfono inteligente. O sea que yo creo que lo que puede salvar a las culturas y los idiomas minoritarios es justamente la capacidad de todo el mundo de tener acceso a las redes de comunicación y de plasmar en las redes de comunicación su propia cultura y su propio idioma. Yo creo que los turistas que vienen de afuera a Yucatán, por ejemplo, tienen que estar conscientes que 800,000 yucatecos de la península de Yucatán y de Chiapas hablan maya. Y que las escuelas, yo les digo una cosa, mi papá en los años 80 era director de mercadotecnia para América Latina de la Canadian Marconi Company. Y él iba a Paraguay, entre su territorio estaba Paraguay. Y él me dijo que le extrañaba que en Paraguay los generales, los políticos más altos, cuando hablaban entre sí mismos, no hablaban en español, hablaban en guaraní, el idioma indígena de Paraguay. Y hoy en día todo paraguayo sale del colegio bilingüe, español-guaraní. O sea que yo creo que parte de su tarea es de llevar una influencia a sus gobiernos para que den enseñanza en las lenguas indígenas que son parte fundamental de su cultura. O sea que si ustedes celebran la cultura maya, tienen que celebrar el idioma maya. Tienen mucha literatura maya que está saliendo hoy en día. Leer los libros, entender cuál es la cosmovisión del mundo maya. Hay muchas conferencias que se dan. Asistir a ellas, entender. Y yo creo que con eso van a ver que los idiomas de la gente más marginalizada pueden sobrevivir en un mundo globalizado porque existen los instrumentos técnicos para garantizar esa sobrevivencia. Pero hoy en día usted tiene la concientización de que es importante hablar maya. O sea que usted mismo va a exigir clases en idioma maya. Cuando tenga hijos va a exigir que el sistema educativo les dé clases en idioma maya, en la historia y la cultura de los mayas. O sea que los gobiernos responden a lo que el pueblo exige. Si esta generación de yucatecos exige que se les dé más apertura a la cultura maya, pues los gobiernos lo van a tener que hacer porque tienen que responder a la demanda del pueblo, ¿no? Pero eso también está en sus manos. No solamente hay que decir el gobierno tiene que hacer, no. Ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que demandar, ustedes tienen que demostrar el interés. Si aprenden 15 palabras en maya y cuando se encuentran con un maya hablante les saludan o la saludan en su idioma, imagínate la felicidad que va a sentir esa persona de saber que alguien hizo el esfuerzo de aprender su idioma. Y ellos le saludarán a usted en español, pero habrán hecho una conexión que no se hubiera creado si no hubiera hecho ese esfuerzo.
O sea que eso depende de uno, depende de usted. Muchas gracias a su conferencia primero. Y tengo una pregunta sobre la diplomacia entre gobiernos. Según se dice, hay varias teorías de relaciones internacionales y una es el liberalismo, que dice que los gobiernos de diferentes estados pueden cooperar y conseguir unos intereses comunes. Y según la teoría de realismo, los gobiernos deben convertir entre todos para conseguir su propio interés nacional. Y yo estoy interesado en cuál es la teoría que usted apoya. Gracias. Yo no apoyo teorías, yo apoyo sentido común. Para mí lo que más funciona en la vida es el sentido común, no las ideologías, no las teorías. Las teorías son muy buenas para el mundo académico. En el mundo diplomático uno tiene que hacer lo que funciona. Lo que funciona hoy en día es los contactos de pueblo a pueblo, de gobierno a gobierno, de gente de negocios a gente de negocios, de académicos a académicos y alumnos. Hoy en día lo que funciona es el sentido común. ¿Por qué? Porque los gobiernos ya no tienen monopolio en lo que es la relación internacional. Si uno va a la ONU, yo pasé 5 años en la Commonwealth, 5 años en la OEA y 2 años en la ONU. Antes de cada gran reunión de líderes, hay reuniones de organizaciones no gubernamentales, lo que se llama la sociedad civil. Hoy en día se les escucha. Hoy en día ellos son jugadores muy importantes en lo que es el mundo diplomático. Les dije que en el 93 en Canadá llegó Jean Chrétien como primer ministro de Canadá. Él organizó un fenómeno que se llamaba Team Canada, Equipo Canadá. El primer ministro del país, los primeros ministros de las provincias canadienses y una delegación de 200 o 300 gente de negocios viajaban a una serie de países, hacían 2 viajes al año, y eso demostraba que el sector privado empresarial era parte fundamental de la comunicación diplomática entre los pueblos. Porque al fin y al cabo ellos son quienes traen inversiones, ellos son quienes traen importaciones e exportaciones, ellos son quienes contribuyen a la creación de empleos en México y en Canadá, en Colombia y en Canadá, en China y en Canadá. O sea que yo no creo que hoy en día exista una teoría, si existe no la conozco, pero yo creo que hoy en día lo que funciona es el sentido común. En un mundo globalizado, lo más importante es ejercer el sentido común. ¿Considera que en un futuro, ya sea a corto o largo plazo, la xenofobia disminuya o desaparezca? Gracias. Mira, la xenofobia, el racismo, el odio, uno no nace con ellos. Uno los aprende. Hasta que no cambie las mentalidades de los padres de familia, de los maestros, de los profesores, de los políticos, de los líderes, la xenofobia no va a desaparecer. El ser humano siempre tiene miedo al otro, que es diferente de uno. ¿Qué me van a quitar? ¿Cómo van a destruir lo mío? ¿Cómo me van a afectar? Es lo que estamos viendo en Estados Unidos con Donald Trump. Eligiendo enemigos, los chinos, los latinos, los mexicanos, los árabes, los musulmanes. El liderazgo mismo está fomentando la xenofobia y el odio en Estados Unidos. Justin Trudeau en Canadá tiene el otro punto de vista. Todos somos canadienses. Canadá es un país que tiene todo el lugar del mundo para aceptar a todo el mundo y que todo el mundo pueda florecer en su cultura y en la cultura canadiense. ¿Cuál es el resultado? Que en Canadá, pues, la mayoría de gente votó por partidos que no eran xenofóbicos y votaron por un líder que es muy inclusivo. O sea que todo eso depende del liderazgo que tengamos en los países y de la apertura que los padres de familia, los maestros,
tengan para enseñar a los hijos no a odiar, pero a querer. No a esconderse detrás de una jaula nacionalista, sino de extender su mano para entender al otro. Y eso depende mucho de todos ustedes. En unos años ustedes van a ser padres de familia y madres de familia. Y ustedes van a ser quienes van a indoctrinar a sus hijos a odiar o a amar. Y esa decisión es suya. Van a elegir a líderes que sean inclusivos o exclusivos. Eso también es una facultad de ustedes como electores. O sea que el futuro está en sus manos. El cambio de las realidades está en sus manos como futuros ciudadanos de México y del mundo. Y como dije, ustedes como funcionarios de turismo van a ser quienes van tumbando los estereotipos de los extranjeros que vienen y que se vayan diciendo, oye, los mexicanos no son criminales y violadores, como dice Donald Trump. Los mexicanos son gente con una cultura fantástica, con una manera de vivir excelente, con una calidad de vida muy buena, con una literatura y una música muy rica, y me gusta mucho lo que tienen que ofrecer. Pero eso depende de ustedes. ¿Quién más? Buenas tardes. Mencionó que para ser un buen diplomático hay que tener una buena comunicación, pero ¿qué más se necesita? Gracias. Se necesita la suerte para entrar al cuerpo diplomático y pasar las oposiciones. Mira, yo creo que la comunicación es fundamental, porque lo que yo he hecho a lo largo de mi carrera es comunicarme. Si Canadá tenía un punto de vista político que quería juntarse con Venezuela para promover, era comunicación. Si yo estaba analizando la situación política en Guatemala, era comunicación. Estaba hablando con la gente, estaba leyendo los periódicos, escuchando los noticieros, hablando con académicos, con gente de la sociedad civil, y yo iba aprendiendo. Una parte muy importante de la comunicación es escuchar. Como me decía mi mamá, Dios nos dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. O sea que un don muy importante para ser diplomático es saber cómo escuchar, entender al otro y traducir eso a tu gobierno para que ellos también a lo mejor no estén de acuerdo con la política del otro, porque por lo menos entiendan por qué el otro tiene esa política. Otra cosa muy importante para ser diplomático es los idiomas. Si vas a comunicarte y solamente llegas a México hablando inglés, pues vas a estar muy limitado. Si llegas aquí hablando inglés y español, pues puedes hablar con tu gobierno como diplomático inglés o estadounidense, y si eres canadiense, hablar con tu gobierno en francés e inglés y hablar con el público mexicano en español. Pero todo llega a la comunicación, la base de todo en la vida, desde el día que naces hasta el día que te mueres, comunicas. Es la calidad fundamental de cualquier ser humano. Una mamá, por ejemplo, sabe cuando su bebé está llorando porque se siente mal, porque está cansado, porque tiene hambre, porque hay que cambiarle el pañal. O sea que mismo que no hable el bebé, la mamá ya por intuición sabe. O sea que mismo a ese nivel en la comunicación no verbal se están comunicando. O sea que yo no digo que aparte de la comunicación, ¿qué son las cualidades? Porque todas, si las analizas, remontan a la comunicación. La señorita de ahí atrás. Bueno, hace unos momentos recordé algo que nos comentó nuestro maestro Sastre en clase, de que actualmente existe algo que es un mapa de todo México, donde están marcados específicamente con un punto rojo, donde son ciudades que te recomiendan no ir por la inseguridad que existe, por los problemas que hay. Y me hizo pensar que cuando tocó el tema de racismo,
el racismo existe entre las mismas personas de una comunidad, donde nosotros los mexicanos no estamos promoviendo México como debería ser. Al contrario, estamos alejando o dejando que no vayan a otras ciudades preciosas que hay en México por problemas políticos, de gobierno, de seguridad, de alimentación, sociales. Entonces creo que es un tema que me gustaría preguntar su opinión. ¿Qué piensa sobre esto? Sobre que el racismo nosotros lo practicamos con los mismos mexicanos. Gracias. Déjame decirle una cosa. El racismo se practica en todo el mundo. En Canadá hay gente que son racistas contra los indígenas canadienses. En Canadá hay anglófonos que son racistas contra los francófonos y francófonos que son racistas entre los anglófonos. En Alemania hay alemanes que son racistas contra los inmigrantes turcos. En Italia hay racismo contra los musulmanes que han llegado de refugiados. Ese es un fenómeno que no está únicamente restringido a México, es un fenómeno que se da en todo el mundo. Y como dije antes, todo eso depende de la capacidad de los políticos, de los padres de familia, de los profesores, de inculcar en sus hijos otra manera de ver las cosas. Ahora bien, en ciertos casos sí, o sea que yo, por ejemplo, no voy a ir a ciertos pueblos sabiendo que hay tiroteos todos los días. Pero eso ya no es racismo, eso es sentido común. ¿Por qué me voy a meter yo en una situación donde me puedan dar un balazo? Yo, por ejemplo, en Nueva York, viví en Nueva York 2 años. A mí no se me ocurría ir a Central Park a las 2 de la mañana, porque sabía que me iban a asaltar. O sea que uno tiene que tener sentido común. Eso no es racismo, eso es no ponerse en peligro. Y es el deber de los gobiernos. El gobierno canadiense tiene sus avisos consulares donde dicen a los canadienses, eviten ir aquí porque están atacando a la gente en las calles. O pueden ir allá porque es seguro. Pues el deber, como México puede decir, eviten ir a yo que sé qué en Estados Unidos porque son demasiado racistas contra los mexicanos. Eso es proteger a su gente. O sea que hay una diferencia entre el racismo y la protección de su gente. Y uno usa el sentido común. Me preguntó ese señor cuál era mi teoría. Mi teoría es el sentido común. Si yo sé que cada noche hay balaceros en tal pueblo de El Salvador, porque están las magas salvatrucha, pues yo no voy a ir a esos pueblos en El Salvador. No es por racismo, no es por ser antisalvadoreño, es porque me encanta mi vida y la quiero conservar. O sea que no hay que mezclar el racismo con el sentido común. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En Nueva York, por ejemplo, en los años 70, 80, cuando yo empecé a ir allá, era una ciudad sumamente peligrosa. Desde que estuvo Rudy Giuliani como alcalde de Nueva York, se fue calmando. Y hoy en día Nueva York, Manhattan, es bastante seguro. O sea que los lugares pueden cambiar con un buen liderazgo, con la aplicación de la ley y la orden, con la aplicación de oficiales de la ley y la orden que sean capaces de mantener el control sobre el crimen. O sea que nada está inscrito en piedra, todo puede cambiar y es a todos ustedes de cambiar los ambientes para construir un México mejor y más acogedor en toda su amplitud. La comunicación puede ser verbal o no verbal. Para la gente ciega es el braille. Para la gente sorda es el lenguaje de las manos. Hoy en día, cuando estamos viendo muchos discursos políticos en la televisión, ya tienen una persona haciendo el lenguaje de las señales de las manos para los sordomudos. O sea que se está viendo, yo creo que cada día estamos viendo más esfuerzo para la accesibilidad de la gente menos válida o discapacitados, o cual sea el término políticamente correcto de usar hoy en día, porque va cambiando de hora a hora. Y yo creo que eso es una cosa que la industria turística, que ustedes como futuros
funcionarios de la industria turística tienen que llevar a los lugares que les van a contratar una concientización de la necesidad, porque el turista que esté en silla de ruedas, el turista que sea ciego, el turista que sea sordomudo, el turista que use un bastón o que use muletas, toda esa gente gastan dinero en turismo. Y si Mérida, por ejemplo, los museos de Mérida, los lugares arqueológicos tienen fama de ser user-friendly para los menos válidos, pues los menos válidos van a venir a Mérida de turismo. Pero de nuevo, ustedes son el futuro del turismo mexicano y está en sus manos concientizar a quienes crean hoteles, quienes construyen caminos culturales, quienes construyen museos. Es a ustedes de concientizar, de sensibilizarles a las necesidades que hace falta en el siglo XXI para poder abrir el espacio turístico y cultural a todo el mundo y no solamente a quienes puedan ver, escuchar y caminar. O sea que en su tesis yo diría la responsabilidad es de todos, especialmente la gente que están escribiendo las tesis, de concientizar al mundo a su alrededor de la necesidad de hacer esto. Yo, por ejemplo, doy clases en la Universidad del Valle de México, en la Marista. Y a veces me pregunto, ¿cómo hace una persona en silla de ruedas para subir a las salas que están en el segundo piso? Nunca contemplaron eso cuando estaban construyendo. Yo cuando me fracturé la cadera, que estaba dando clases en la Universidad de Valle de México, le dije, denme una sala en el primer piso porque no quiero estar subiendo y bajando escaleras. O sea, una cosa tan sencilla como de pensar, ¿qué hacemos si viene un alumno o un profesor en silla de ruedas? Tener un ascensor. O tener un edificio, uno de los 20 edificios que tenga ascensor para que pueda dar sus clases y así sean sus clases en ese edificio. Pero todo depende de la gente, como ustedes, que van a estar trabajando con los diseñadores de espacios turísticos en un futuro para asegurarse que toman en cuenta a toda esta gente. Me gustaría saber su opinión sobre el Tratado de Libre Comercio en cuestión de México. Si a México le afectaría o tendría grandes afectaciones salirse o que más bien ya no esté dentro del Tratado de Libre Comercio, o por el contrario, podría beneficiarse ya de tratar con otros mercados o con otros países y salirse fuera del TLC. Esa es una excelente pregunta para el día de hoy, ya que se está negociando. Mira, el Tratado de Libre Comercio que se firmó hace 25 años fue un tratado de comercio que reflejaba el mundo que existía en 1990, 91, 92, 93. Era un mundo muy diferente. No existía esto. No existían las grandes transferencias financieras a través de las redes, que hoy en día en 5 segundos puedo transferir $200 mil millones. O sea que muchos elementos del Tratado de Libre Comercio han tenido que ser modernizados para tomar en cuenta los grandes cambios tecnológicos y culturales que se han dado en el mundo. Ahora bien, para México y para Canadá el TLC es sumamente importante. ¿Por qué? Porque para ambos países Estados Unidos es el mercado más grande que tienen. Para Canadá, por ejemplo, las exportaciones de Estados Unidos a Canadá contribuyen a 9 millones de empleos en Estados Unidos. Quiere decir que si el Tratado de Libre Comercio con Canadá termina, no solamente son 9 millones de empleos, pero son los esposos y las esposas y los hijos que se quedan sin ingresos. O sea que eso puede afectar 50 o 60 millones de personas. En México, por ejemplo, lo que han negociado con Estados Unidos es que el 40% de los autos fabricados en México va a ser fabricados por obreros que ganen más de $14 la hora. Eso va a tener un impacto enorme, no únicamente en los precios de los automóviles,
pero también en las ganancias del obrero mexicano. Y en ese momento los demás van a estar diciendo, oye, yo también quiero $14 la hora. O sea que México está enfrentando y Canadá, ambos países con Estados Unidos, con el fenómeno de Trump, están enfrentando un futuro totalmente desconocido. Efectivamente, Canadá y México han firmado tratados de libre comercio con otros países. México tiene muchísimos. Pero una cosa es tener un tratado de libre comercio y otra cosa es de tener tus cadenas de producción tan intercaladas como los tienen Canadá, Estados Unidos y México, que un auto fabricado en Estados Unidos cruza la frontera 10 o 12 veces para que lo vayan terminando en Canadá y en México. O sea que los production chains, las cadenas de producción, son tan complejas y tan compenetradas que salirse va a destruir la industria automotriz mexicana, estadounidense y canadiense. O sea que el Tratado de Libre Comercio tiene que existir de una manera u otra. Todo lo que depende es que si vamos a hacer todo para satisfacer a Donald Trump, o Donald Trump le vamos a forzar a través del Congreso, porque el Congreso Republicano de Estados Unidos es pro libre comercio, y ningún senador y diputado americano quiere que le ganen en las urnas en noviembre porque 50,000 obreros en su circunscripción han perdido su empleo porque ya no hay tratado. O sea que tenemos que trabajar México, Canadá y Estados Unidos para asegurarnos que ese tratado sobreviva y se modernice. Efectivamente, el mundo ha cambiado. El currículum que ustedes están estudiando ahora no es el mismo que estudiaban sus padres. El mundo cambia y uno tiene que cambiar, pero tiene que cambiar para mejor, no para peor. Tiene que cambiar para ampliar, no para desaparecer. Y es por eso que es tan importante la negociación que tiene lugar hoy en día. Pues muchísimas gracias por su atención. Ha sido muy interesante hablar con ustedes. Voy a aprovechar para otorgarle la constancia porque pues el día de hoy no solamente estamos festejando el Día Mundial del Turismo, sino también la sesión número 20 de nuestro seminario Turismo y Desarrollo Regional. Entonces estamos de dobles manteles largos. Y a la letra dice que la Universidad Autónoma de Yucatán y la Facultad de Ciencias Antropológicas otorga la presente constancia a Eduardo Del Buey por haber impartido la conferencia Una vida comunicando, Eduardo Del Buey y su experiencia en la comunicación internacional, con motivo de esta sesión conmemorativa del Día Mundial del Turismo 2018, Innovación y Transformación Digital. Les agradecemos su asistencia y pues afuera están los libros para los que deseen adquirirlos. Que tengan un magnífico día.